Muy buenos días. Antes que todo, quisiera extender mi agradecimiento a Ray y a Raimundo por la invitación y a todos ustedes por estar acompañándome esta mañana. Esencialmente me han hecho la invitación de generar un diálogo sobre la cirugía mamaria para el cáncer de mama metastásico. Esencialmente esa es la pregunta, si hacer o no hacer un tratamiento quirúrgico, y la definiríamos diciendo que en los pacientes con cáncer de mama metastásico de presentación inicial no entendemos bien si existe algún beneficio de un tratamiento quirúrgico, ya sea con cirugía radical o cirugía conservadora. Esencialmente yo quisiera animarme con una respuesta corta, y esta respuesta corta es simple: no sé. Hay una respuesta larga que es exactamente la misma, pero es básicamente argumentando lo distinto. Y quisiera esencialmente plantear que precisamente cuando hay respuestas que no tienen preguntas sólidas, es como cuando los árboles no tienen raíces sólidas. Y la raíz de estas cuestiones precisamente radican en que del 6 al 10% de los pacientes con cáncer de mama metastásico debutan de forma inicial, desde que empieza la enfermedad, y que de estos pacientes aproximadamente un 35 a 60% de ellos son manejados con terapias locales por la expectativa que tenemos de que no hagan una progresión a la pared costal. En el escenario operativo el tratamiento local ha sido bien establecido e incluso se ha demostrado que esta cirugía radical en ese escenario paliativo mejora la supervivencia, sobre todo la de los pacientes con carcinomas de mama inflamatorios y localmente avanzados que han tenido buena respuesta a los tratamientos preoperatorios. Estamos hablando de una situación que es cada vez más frecuente. La situación del cáncer de mama metastático hoy implica no solo una mayor frecuencia, sino que las pacientes tienen una supervivencia mucho más efectiva. Para el 2017 en Estados Unidos había 155,000 pacientes con cáncer de mama metastásico. Para este año se calcula que esa prevalencia va a ser de aproximadamente 170,000 mujeres. Y así como estamos viendo un aumento mayor de la enfermedad metastásica, no estamos viendo, como muestra esta gráfica, que suba de la misma manera la mortalidad. Esto, por ejemplo, se ha podido demostrar con estudios basados en las mortalidades y las incidencias, que la población de pacientes de 15 a 49 años que tuvieron cáncer de mama metastático en 1992 a 1994, cuando se comparan del 2005 al 2012, doblaron la supervivencia global. O sea, venimos con una situación que cada vez va a ser más frecuente y que nos va a permitir tener pacientes vivas mucho más tiempo. Todos estos estudios se hicieron sin tener en cuenta las nuevas moléculas con las que contamos en la actualidad. Entonces, redefiniendo los objetivos de esta presentación, yo quisiera más que tener una respuesta, es desarrollar los argumentos para poder generar elementos más precisos de discusión que permitan en cada grupo de trabajo, porque esto es muy importante, esto es alguna situación que hay que definir en cada grupo de trabajo porque no tenemos, y como lo vamos a ver, una evidencia sólida que lo sustente, si deberíamos operar o no deberíamos operar a las pacientes con cáncer metastático de mama, de acuerdo a la evidencia actual. Esta pregunta esencialmente viene generada desde el año 2001, cuando se determinó que en los pacientes con cáncer renal metastático la realización de nefrectomía seguida de interferón mejoraba la supervivencia, como lo muestra esta gráfica. Ayer Mauricio Lema me contaba que es una situación que en este momento se ha vuelto a reevaluar, pero que finalmente en aquel entonces generó la inquietud de que el tratamiento quirúrgico de la lesión primaria pudiera producir un impacto en la supervivencia. Y de ahí empezó toda la realización de estudios retrospectivos. Uno de los más grandes precisamente es el de la doctora Shima Khan, que evaluó 16,000 pacientes, representando en ese momento el 4% de la población del CIR con cáncer de mama metastático, de los cuales al 42% de aquellos se les hizo cirugía, no se les hizo cirugía sino seguimiento, y al 57% se les hizo un manejo quirúrgico.
Lo que se determinó después de haber evaluado pues toda esta casuística, que es bastante amplia, es que cuando el paciente se llevaba a cirugía y esa cirugía tenía márgenes libres, el paciente tenía una supervivencia que era mucho más adecuada. En este caso de 0.61 con unos intervalos de confianza relativamente precisos sobre la unidad central. Y como lo pueden ver en la gráfica, esencialmente las dos cirugías que se pueden determinar radical o conservadora generaban una diferencia importante versus el manejo no quirúrgico. Vinieron luego dos estudios metaanalíticos. Este primero es del 2012, tiene bastantes estudios, muchos estudios, y podemos apreciar cómo la unidad final de medida nos lleva a unos ratios de 0.69 con buenos intervalos de confianza que también justifican que hacer cirugías en pacientes con cáncer de mama metastásico mejoraba la supervivencia global. Posteriormente, en el 2013, hacen un metaanálisis con más precisión, escogen mejor los estudios y vuelven a encontrar pues unos ratios que es significativo, digamos, lo evalúan de una manera distinta y por eso el número es hacia el 2 y no hacia el 0.69, pero esencialmente estos estudios nos permitieron el entusiasmo que se generó, digamos, en la década anterior sobre realizar cirugías en pacientes con cáncer de mama metastático. Recientemente hay un estudio retrospectivo bastante interesante que ha sido publicado, en el cual se evaluó la base de datos del CIR del 2010 al 2015 y en 8.142 pacientes, de los cuales 23% se habían manejado con cirugía, se evaluó la supervivencia a 3 años, encontrando que era bastante significativa en relación con no realizar cirugías y que esta magnitud de la supervivencia global tenía relación esencialmente con el patrón de presentación de las metástasis. Era mejor la supervivencia global si las metástasis se presentaban únicamente en hueso o si las metástasis se presentaban en múltiples sitios pero también tenían compromiso óseo. En cambio era peor la supervivencia global si había un compromiso múltiple de órganos sin compromiso metastásico. Es bastante interesante y quisiera tenerlo en cuenta para al final hacer algunas consideraciones personales sobre las posibilidades que tenemos el lunes en la Junta Médica de sus respectivos lugares de trabajo. Entonces, ¿qué nos trajo la evidencia de los estudios retrospectivos? Esencialmente que la cirugía parece mejorar la supervivencia global en estadio 4 y que los pacientes que fueron al manejo quirúrgico y que se beneficiaron de este manejo quirúrgico esencialmente tenían una edad menor, eran más saludables y respondían bien a la terapia sistémica. Sin embargo, esos estudios tienen una alta posibilidad de confusión por los sesgos de selección que se implicaron en la escogencia de los pacientes. La evidencia de los estudios prospectivos básicamente es poca, pero es bastante interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, el primero que fue publicado en el 2013, este es un abstract de San Antonio. Este estudio no tiene una publicación formal, pero en este abstract básicamente se evaluaron pacientes del 2009 al 2012, fueron 128 mujeres con cáncer de mama en estadio 4 que tenían un tumor intacto y este tumor intacto fue llevado a quimioterapia preoperatoria. Esa quimioterapia preoperatoria permitió que el 85% de estas mujeres respondieran a la terapia y a estas pacientes que respondieron a la terapia se les aleatorizó a cirugía versus seguimiento y no hubo diferencia significativa por la cirugía en la supervivencia global. Aquí tuvimos un primer desánimo. Este estudio anterior no tiene publicación, pero sí tiene publicación en el 2016 la base de datos de ese estudio previo a los que se les hizo estos famosos estudios longitudinales donde le toman muestras a las pacientes y las evalúan en el tiempo. Entonces a estas pacientes de las 128 a 101 les tomaron muestras de Oncotype DX. Esas muestras las guardaron y compararon posteriormente el resultado del score de recurrencia y la supervivencia, determinando que el Oncotype DX en las mediciones que conocíamos previamente al Taylor tenían 3 escenarios que eran completamente discernibles entre sí y que correspondían precisamente a los niveles de riesgo del score de recurrencia.
Estos niveles de riesgo eran, si el paciente tenía menos de 18 o menos de 18 a 30, se predecía una mejoría para los resultados del tiempo a la progresión y la supervivencia a los 2 años. Mientras que si la paciente tenía un score de recurrencia mayor de 31, la paciente iba a tener un peor desenlace con terapia endocrina y no iba a tener beneficio en la supervivencia con la quimioterapia. Me parece sumamente interesante, excede el objetivo de esta presentación, pero este es un tema bien importante que quiero discutir al final y espero tener tiempo para ello, y es que probablemente estamos escogiendo la paciente de acuerdo a la clínica y a unas imágenes, y probablemente la genética es un asunto fundamental a la hora de tomar decisiones mucho más precisas. Este estudio es bastante conocido, es el estudio del Tata Memorial. En este estudio 350 pacientes se aleatorizaron hacia cirugía o no cirugía, tuvieron medianas de supervivencia global que no demostraron diferencia significativa, tuvieron 2 años de supervivencia que tampoco fue distinta en ambos grupos, y es evidente que la progresión locorregional fue mayor en las pacientes que fueron manejadas con seguimiento. Es interesante, al encontrar estas no diferencias, que los pacientes aquí fueron aleatorizados después de utilizar la terapia neoendocrina o quimioterapia neoadyuvante. Los estudios dicen neoadyuvante, pero estamos claros en que esto no es neoadyuvante, es quimioterapia preoperatoria. Este estudio tiene una falencia importante, y es que el uso de la terapia sistémica no fue bien distribuida en ambos brazos y fue limitada a la recepción de los taxanos, el tamoxifeno y el trastuzumab. Los pacientes tuvieron una mejoría en la supervivencia si los receptores eran positivos y si los sitios de metástasis distantes al diagnóstico eran menores. Sin embargo, 20 meses de mediana de supervivencia global parece muy poquito para los estándares que estamos manejando actualmente. Y aunque esto se ha hecho en la India, pues la India se parece un poquito a nosotros en cierto sentido del desarrollo, y nosotros tenemos unas supervivencias que son más adecuadas. Este estudio se evaluó en pacientes que tenían menos de 65 años, fue de etiqueta abierta y fue aleatorizado. Como criterio de exclusión tenían las pacientes con múltiple compromiso metastásico que pusiera en riesgo la vida de la persona, el compromiso visceral pues agresivo, y que tuviera más de 2 órganos comprometidos. Esto es lo grave. 26% de las pacientes que se manejaron con cirugía tenían HER2 positivo y no se trataron con trastuzumab. Y 35% de las pacientes que se manejaron sin cirugía, que tenían HER2 positivo, se manejaron solo en un 15% con trastuzumab. Yo pienso, y bueno, no lo pienso yo, está descrito en la literatura de forma importante, estos 20 meses que nos parecen poquitos, pueden ser atribuidos precisamente a la ausencia de esta terapia necesaria. Y en mi apreciación, invalidan el estudio desde la perspectiva de la validez interna. El estudio no es un buen estudio y creo que nos sirve, digamos, para hacer la presentación, para hacer análisis, pero no nos genera una validez externa que nos permita ver reflejadas nuestras pacientes. El estudio turco, en cambio, es un estudio más robusto, mejor diseñado. Básicamente evaluó la mastectomía y cirugía conservadora con un vaciamiento axilar en pacientes con ganglios positivos o con centinela positivo. Se hizo radioterapia si estaba indicada y se hizo quimioterapia o terapia endocrina estándar con trastuzumab en todas las pacientes que lo requerían. Se hizo de 2 formas, de manera inmediata en las que se habían aleatorizado a no manejo quirúrgico, o se hizo la terapia sistémica después del manejo quirúrgico, a discreción del oncólogo clínico. Fueron 274 pacientes en una facción aleatorizada y controlada. Los pacientes se manejaron con cirugía y terapia sistémica o terapia sistémica sola. A los 36 meses no hubo diferencia en supervivencia, pero a los 40 meses hubo una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia global y prácticamente fue el doble a los 40 meses para los pacientes que habían sido manejados con cirugía.
De esos habían tenido una supervivencia del 41% contra el 24%. Como lo puede demostrar aquí de una manera pues muy evidente la gráfica, en este momento la diferencia era importante pero no significativa, y luego al final, cuando aproximadamente el 85% de los pacientes ya habían fallecido, es evidente que la cirugía mejoró la supervivencia de estos resultados. En este forest plot, que eran análisis de subgrupos no planificados, podemos evaluar que los pacientes que tuvieron receptores hormonales positivos, HER2 negativo, que eran pacientes menores de 55 años y que tenían metástasis solitarias, tuvieron los mejores desenlaces en el manejo con la cirugía. Interesantemente, este estudio es un estudio que no tiene estratificación. Ellos plantearon la no estratificación esencialmente porque no querían sesgar que los receptores hormonales o las respuestas de la terapia sistémica permitieran que se escogiera, como el cherry pick, como la escogencia de la cerecita, al paciente. Y entonces ellos lo que hicieron básicamente fue determinar de una manera insesgada quién iba a recibir una terapia o la otra. Y esto generó unas diferencias en los criterios, no de inclusión, pero sí una diferencia en el establecimiento de los grupos al inicio de la terapia. ¿Qué pasa? Es muy interesante cómo este estudio intenta, y de hecho hizo, evaluar la cirugía como una terapia efectiva para mejorar la supervivencia. Sin embargo, hoy creo que es bastante sólido la comprensión de que lo que verdaderamente mejora la supervivencia es la terapia sistémica, y que la cirugía puede generar una adición de valor a esto. Es bien complejo, de alguna manera, hacer inferencias de pacientes que con enfermedad metastásica de entrada vamos a manejar con cirugía. Eso no se parece un tanto al escenario real e implica también dificultades a la hora de hacer consideraciones al respecto. Quería mostrarles que la evaluación de las metástasis las hicieron básicamente con tomografías, gammagrafía ósea, resonancia magnética corporal o PET-CT. La cirugía podía ser mastectomía o cirugía conservadora, y esencialmente se exigía que no hubiera tumor en el margen final. Esta no estratificación generó esto que muestro en el cuadro azul. Los pacientes del grupo quirúrgico tuvieron más positividad de los receptores hormonales, tuvieron menos enfermedad con tumores triple negativos, tuvieron más mastectomía radical modificada, más enfermedad metastásica única en relación al grupo no quirúrgico, y tuvieron la posibilidad de morir un 34% menor. Los pacientes que tuvieron enfermedad metastásica ósea única tuvieron 10 meses más de supervivencia global en los manejados con cirugía, mientras que los pacientes que tuvieron múltiples metástasis viscerales tuvieron un desenlace peor cuando se manejaron con cirugía. Entonces, ¿qué tenemos como evidencia de estos estudios prospectivos? Que los estudios que tenemos en la actualidad son muy distintos, tienen niveles de robustez distintas, y que probablemente su diseño no nos permiten hacer comparaciones que sean adecuadas. El estudio del Tata Memorial, que no nos gusta, básicamente hacía la quimioterapia antes. El estudio turco hacía la quimioterapia después de cirugía. Esto no nos permite hacer comparaciones. El estudio turco sugiere una supervivencia más adecuada en el paciente que se manejó con cirugía, pero tardía, después de 5 años. Y los mejores resultados en ambos estudios se lograron cuando las pacientes tenían ausencia de márgenes comprometidos, cuando las pacientes eran jóvenes, cuando solo tenían metástasis óseas y cuando tenían subtipos luminales con HER2 negativo. ¿Qué está en curso? Esencialmente hay varios estudios, aproximadamente unos 6, registrados en clinicaltrials.gov, de diversos países que tienen diseños similares para determinar de una manera, digamos, más homogénea la pregunta que nos estamos haciendo el día de hoy. Estos estudios son estudios bien diseñados, son estudios que están algunos por salir. Este es el más representativo y esperamos resultados aproximadamente en 2 años. Este es el estudio del ICOG E2108. Es un estudio multicéntrico que evalúa cirugía para carcinoma de mama metastásico después de terapia
preoperatoria, y después de hacer la terapia preoperatoria el paciente se aleatoriza a seguir solo con esa terapia sistémica hasta que haya recaída, que requiera un manejo local, con cirugía, radioterapia o cirugía y radioterapia, o aleatorizarlos hacia un manejo locorregional agresivo después de la terapia sistémica, con cirugía más radioterapia si tuviera indicación. El objetivo primario es la mejoría en la supervivencia global debida a la cirugía, y como objetivo secundario, y me parece muy interesante esto, el tiempo a la enfermedad no controlada de la pared costal, las diferencias en la calidad de vida, cómo se sienten las usuarias con la cirugía o no, y la relación de las células tumorales circulantes con la supervivencia cuando se miden estas células tumorales circulantes a los 6 meses de la aleatorización. Es decir, vamos a empezar a entender esto, cómo se relaciona con el desenlace de las pacientes. Finalmente, algunas consideraciones personales. Primero, cuando volvamos a las juntas, nos vamos a encontrar con la pregunta que no tiene respuesta. Entonces, yo diría que, y desafortunadamente no preví que había desayuno, voy a mostrar rápidamente una imagen que es disgusting. Cierren los ojos las que no la quieran ver. Este es el megatumor de una paciente con una enfermedad metastásica en agosto del 2018, y ya pasó, ya lo pueden abrir. Y este aparatito se llama un VAC. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno tiene estas pacientes, finalmente el grupo quirúrgico se siente empoderado y llegamos los cirujanos a hacer de todo. ¿Sí? El cirujano quiere rotar colgajos, quiere voltear cosas, y yo solo quería mostrarles esa imagen tan desagradable, y esta pues que parece una imagen inocua, para contarles que estos sistemas de vacío, cuando esa paciente, pues ahora logré quitar la foto del hueco que queda, porque eso queda un hueco gigante, usted eso no lo puede cerrar. La cirugía es súper fácil de hacer. Usted simplemente le quita todo eso y le echa agua y le pone ese aparato. Y ese aparato se pega, tiene un motorcito que hace que se pegue el plástico, y con las esponjas empieza a absorber el líquido y eso cierra todo. Esto anterior, voy a volver a mostrar, esta era agosto, no mente, agosto el anterior, esto sigue siendo agosto, esto es septiembre del 2018. Esto es septiembre del 2018, ya se cerró el hueco, y en octubre del 2018 ya la señora tiene solo una lesión superficial muy pequeñita, y en octubre del 2018 se cerró, lo cerró el aparato. Eso se llama un VAC. Entonces, el yin y el yang de este tema es que parece que la cirugía mejora la supervivencia. Parece que es ideal hacer la cirugía en mujeres jóvenes que tengan metástasis óseas únicamente, o que tengan viscerales más óseas. Está claro que para las pacientes con cáncer de mama avanzado o cáncer de mama inflamatorio, que tengan buenas respuestas con terapias sistémicas, la supervivencia se mejora, y también se mejora de forma impactante la enfermedad locorregional, la posibilidad de recaída locorregional. La mortalidad no parece tornarse peor con la cirugía, ¿sí? Y eso creo que es un punto importante, y está claro, o debería estar claro hasta ahora, que la terapia sistémica debe hacerse de forma inicial, excepto, ayer Mauricio me hacía caer en cuenta de esto, en la paciente que tiene enfermedad metastásica luminal, en la que usted empieza el tratamiento con terapia endocrina, y si la paciente es operable puede manejarse con una cirugía de entrada, aún no teniendo toda la respuesta de la terapia preoperatoria indicada. Esto es contra la ausencia de evidencia robusta que tenemos, la ausencia de los costos o del entendimiento de los costos que no sabemos cómo se implican, el hecho de que no tengamos criterios de selección bien definidos, el hecho de que las pacientes y los grupos empezamos a inducir cosas que no se requieren.
Es una paciente en enfermedad metastásica diciendo que si la van a reconstruir, pidiendo que le hagan una mastectomía contralateral. Es una paciente que eventualmente banaliza su situación metastásica porque ella cree que al operarla, pues evidentemente va a estar mejor. Y hay algo que me parece importante, y es que nosotros no solemos hacer bien lo que no entendemos bien. Entonces, ante este escenario, nos enfrentamos a una paciente a la que no sabemos bien qué decirle, entonces lo que hay que decirle no se lo decimos bien. Y eso nos genera confusión. Quizás estamos buscando demasiada evidencia homogénea para una situación de enfermedad que es muy heterogénea. Y es que es difícil que encontremos un estudio preciso que nos permita segmentar qué hacer bien en cada situación peculiar. Creo que no lo vamos a encontrar. Y finalmente, creo que estamos buscando las respuestas en niveles anatómicos cuando tenemos herramientas muy poderosas como la genómica y cuando tenemos situaciones distintas como imágenes que son más adecuadas, cuando tenemos células tumorales circulantes y cuando tenemos unas modalidades terapéuticas distintas con unas mortalidades que son mucho más, que se han disminuido más en el tiempo en una situación que se presenta cada vez con más frecuencia. No sé si el tema es del pajar o de la aguja, pero creo que todo el asunto tenemos que empezar a reevaluarlo para poder entenderlo de una forma distinta. Consideraciones finales: la cirugía ha sido reservada para paliación. En estudios retrospectivos hay ventajas quirúrgicas demostradas. Actualmente los ensayos prospectivos tienen resultados conflictivos que nos permiten generar conjeturas, pero no nos permiten tener una determinación sólida sobre estas cuestiones. Estamos esperando los estudios prospectivos. No hay evidencia de que la enfermedad, o la no evidencia de enfermedad, cuando se hace un tratamiento y se anula la enfermedad, hay evidencia de que la supervivencia global mejora. ¿Cuáles son mis recomendaciones al volver a la Junta y a discutir en los grupos quirúrgicos? Yo creería que si el paciente tiene metástasis, deberíamos considerar terapia sistémica. Es lo que usualmente hacemos. Después de la terapia sistémica, deberíamos considerar la cirugía. Entonces aquí viene el tema. Si se hace cirugía, no hay que darle mucha relevancia a los cirujanos, plásticos u oncólogos. Hay que decirles, haga lo mínimo, trate de no rotarle colgajos, trate de ser simple, trate de no hacer adiciones, no le ponga la prótesis, no le quite la otra mama, no invente tanto. Trata de explicar bien las incertidumbres y recuerde que lo simple suele ser lo mejor. Después de la cirugía, si la cirugía se hace, considere radioterapia. Y después de todo esto, creo que el paciente debe llevarse a una junta médica. Y en una junta médica debe determinarse cómo va a hacer el seguimiento. Porque aquí viene otra discusión muy importante. ¿Le va a seguir con PET? ¿Le va a seguir con tomografías? ¿Le va a hacer Choosing Wisely? Y con Choosing Wisely no le va a hacer más seguimiento. Estas son las consideraciones que quedan. Mi correo electrónico, espero que haya como la posibilidad de compartir esta charla. Quien la quisiera, con mucho gusto se la envío y me escribe. Muchas gracias.